Hoy nos acompañan en la charla que comienza en unos minutos la contadora Silvana Toundaya. Disculpa si estoy pronunciando mal el apellido. Ella es contadora pública, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, miembro del equipo técnico, autora de libros y publicaciones de la editorial Consultora desde 1996 hasta su disolución en el 2013. Es asesora de empresas del medio, columnista regular de Editorial Repar en la obra Práctica Integral Profesional. Es además integrante de la Comisión Asesora de Estudios Tributarios del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba desde 1995. Secretaria de la Comisión Asesora de Estudios Tributarios del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba desde el 2022, perdón. Vocal titular de la Comisión Fiscalizadora del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba desde septiembre del 2022. Es un honor para nosotros contar con tu presencia. Bienvenida y es todo tuya la disertación. Bueno, les decía que los primeros dos decretos que salieron con incentivos eran dos decretos que beneficiaban a aquellos que firmaran acuerdos con el gobierno para no subir los precios. El decreto 433 fue el primero de ellos, en el cual hubo 340 empresas que firmaron acuerdos con el gobierno para mantener hasta diciembre los precios, y en general eran empresas de calzado, celulares, combustible, indumentaria, todos productos de consumo básico. Y a estas empresas, después con el decreto 478 se agregó un régimen similar para las empresas inscritas en el régimen de salud que no cobraran coseguros, y las prepagas que no aumentaran sus cuotas, se incorporaron a esta misma línea de beneficios. Y los beneficios que se le daban a estas empresas eran suspenderle hasta fin de año el impuesto país y las percepciones de 4815 para la compra de billetes y divisas de todos los insumos que necesitasen para producir. Determinados insumos, no todos. Había una nómina de insumos que van a tener tasa cero de percepciones y impuesto país. ¿Qué otro beneficio se les dio? Prórroga de IVA y seguridad social hasta marzo de 2024, y se le disminuyó también la tasa del impuesto a los débitos y créditos. Pero como les dije al principio, son medidas que benefician a estas 340 e indirectamente a todos los consumidores finales, pero no a nuestros clientes que son pymes en general. Yo de las clientes míos, ninguno estaba en esa lista de 340, entonces vamos a pasar ahora a ver las normas que sí alcanzan masivamente a las micro y pequeñas y medianas empresas. Arranca el decreto 438, el mismo 26 de agosto, que todos se acordarán porque incorporó el bono que nos tuvo en vilo para liquidar los sueldos de agosto, que estábamos con el 931 a vencer sin saber cómo era el código que teníamos que poner para usar el beneficio. Y bueno, estas cosas son de mucho impacto, muy buenas para el personal, porque les significó dos bonos de 30.000 pesos y un poco menos para los domésticos, pero para nosotros son muy problemáticas estas cosas. Y es como que nos obligan a desarrollar unas habilidades de superar el estrés de esos días con el cliente que te está preguntando que no me mandaste el 931, que cuánto tengo que pagar, que el bono no lo quiero pagar. Bueno, todo ese estrés es lo que hace que nuestro trabajo se torne a veces un poquito insalubre, pero bueno, hay que fortalecerse, creo, para superarlo, porque de estos van a venir otros. Y desde que yo ejerzo la profesión, cada tanto hay medidas así que te obligan, te ponen a prueba. Y ponen a prueba al equipo de trabajo que uno tiene. Bueno, el bono que sabemos cómo terminó la historia, se pagó con los sueldos de agosto y septiembre. Algunos convenios colectivos lo incorporaron, lo tenían previsto en sus paritarias, otros cobraron 30, otros cobraron menos, con todas las particularidades que hubo. Se pagó, se presentaron los 931 con una detracción para los empleadores que pagaron menos 2 meses. Y ahí vemos el primer impacto, porque esta semana los clientes te dicen, che, es mucho lo que tengo que pagar este mes.
Claro, mucho porque hace 2 meses que venís pagando con una ayuda del bono de traído. Entonces, este mes pagan el 931 sin ayuda y se notó. Ellos lo notaron. Primero se oponen, el empresario se oponía a pagar el bono y después, ahora dice, bueno, pero ahora tengo el descuento. Avatares de la diaria. Ese decreto, como les dije, tenía el beneficio para el empleador, que era la posibilidad de descontar el importe pagado de las contribuciones patronales. Y tuvimos que esperar el código para incorporarlo en el libro de sueldo digital, que bueno, particularmente es un tema que da mucho trabajo. La liquidación de sueldos y carga del libro digital se ha convertido en algo muy complejo para nuestros asesores y nuestros colaboradores. Y encima tenemos, que creo que acá hay una reflexión que hacer, tenemos el doble trabajo de tener que hacer los libros provinciales, firmar los libros sueldo provincial además del nacional, lo cual es bastante tedioso y aspiramos a que en el futuro se pueda llegar a unificar y no tengamos que llevar 2 libros de sueldo digital. Debiera ser una propuesta a futuro, pero creo que es algo que no va a ser tan sencillo. En la misma línea, el 438 beneficiaba a las personas de casas particulares porque les daba ese bono de 15.000 pesos y los dadores de trabajo que tuvieran menos de 1,5 millones de ingresos en 2022 y no estuvieran alcanzados con bienes personales, en 2022 los ingresos eran hasta agosto, podían pedir la recuperación de los 15.000 pesos pagados al personal. De este beneficio, que había poquito tiempo para pedir el recupero para los empleadores, yo no logré que ninguno de mis clientes me mande los papeles para poder recuperarlo. O sea, vos ingresabas, tenés que cargar el recibo del empleado firmado y el comprobante de que le habías pagado el bono y te lo tenían que mandar el empleador firmado por el empleado. Subiendo eso y subiendo una constancia de SBU, te reintegraban el 50% del bono. Bueno, nadie llegó a mandarme el recibo firmado. O sea que yo creo que el recupero que han tenido nuestros clientes de esto ha sido, en mi caso, cero. Seguimos con los incentivos de normas por decreto. Préstamo para empleados. Esto fue el decreto 463, también de últimos días de agosto, y aún está vigente porque hasta el 30 de noviembre se pueden pedir estos préstamos y se amplió esta semana el importe que se puede pedir hasta 1 millón de pesos los empleados en relación de dependencia. El trámite se hace en el ANSES, se inicia por internet, se va al ANSES, te mandan un código y después de eso vas a solicitarlo. El requisito es antigüedad mínima de 6 meses y sueldo de hasta 15 salarios mínimos. Esto fue una mejora porque originalmente cuando sale el decreto, el salario mínimo, el tope eran los 700, 800.000 pesos y en el medio se produce la modificación de ganancias y se eleva el tope para el préstamo para empleados hasta los 15 salarios mínimos, que vigente octubre es 1.980.000 pesos. Para jubilados, el monto ampliado es de 400 a 600.000 pesos. El préstamo es hasta en 48 cuotas con hasta 3 de gracia y están excluidos de este beneficio los empleados de casas particulares, eventuales, de temporada, o sea, todos los que no son continuos. Bueno, esta medida alcanza no solo jubilados y empleados como la anterior, sino que también alcanza a a monotributistas en todas sus categorías. ¿Qué es esta medida? Es una modificación, una resolución general que lo que hace es ampliar el universo de sujetos que pueden recibir el reintegro por la compra de bienes de consumo masivo, el reintegro del IVA. Esto antes, esta norma rige desde el año 2001. Vamos a ver, voy a ver un poco de los antecedentes. Esta norma es un decreto que en el año 2001 ya apareció como una posibilidad de reintegrar un 5% del IVA. Después en 2017 se discontinúa y se deja sin efecto.
Luego, en el año 2020, la ley de presupuesto para el 2020 contempló la posibilidad de restaurarlo como posibilidad de ayudar a los sectores vulnerables, y ahí es donde entran a devolver, empiezan a devolver con la proliferación de las tarjetas de débito a los jubilados, le empiezan a devolver parte del IVA a los jubilados y a las personas que tenían planes sociales. Bueno, este artículo, que es el artículo de la Ley de Presupuesto del 2019, también prevé que esta medida ayude a formalizar la economía y el cumplimiento tributario. Entonces, agarrado en esa fundamentación de la Ley de Presupuestos, donde se amplía el beneficio, no solo que antes era solo para jubilados y para sectores vulnerables, se amplía a los monotributistas y a los empleados. Y además de ampliarse a monotributistas y empleados, se amplía el porcentaje que antes, hasta la modificación esta, la 4676, y preveía un 15% de devolución, y ahora se amplía al 21% del monto de la compra, o sea que es prácticamente todo el IVA de compras de consumo, de productos de consumo masivo, con un límite de 18.800 pesos mensuales. Es decir, si estamos tomando compras grabadas al 21%, con compras totales de 108.323 pesos, estaría el IVA devuelto y restituido en la cuenta del empleado, en la cuenta sueldo. En el caso jubilado, en la cuenta de la jubilación, y el monotributista en la que tenga declarada. ¿Cuál es el requisito para el caso de empleados, que son los que no tenían este beneficio y ahora lo tienen? Sueldos que no superen los 6 salarios mínimos vitales y móviles. A noviembre son los 876.000 pesos y a diciembre 936, que son los valores que conocemos de salario mínimo. Los trabajadores de casas particulares y monotributistas también pueden recibirlo, y hay unas excepciones que es para los que son locadores de inmuebles, los que perciban ingresos de cargos públicos. En esos casos ya el mismo sistema te va a decir que estás excluido, detecta por las actividades declaradas y te excluye del beneficio. Hay que tener en cuenta que el monotributista que está beneficiado con esto es cuando compra en carácter de consumidor final. Digo monotributista porque el empleado siempre compra en carácter de consumidor final. Pero un monotributista no es lo mismo que vaya a comprar y diga soy monotributista, en ese caso no va a operar el recupero. Entonces, tiene que comprar en carácter de consumidor final. Y en tal caso, después de que en su cuenta aparece el reintegro, la entidad financiera también se ve beneficiada porque si no, no va a financiar, la entidad no financia este incentivo. AFIP, en la norma, lo que contempla es que tome a cuenta los impuestos restituidos a los beneficiarios, la entidad financiera lo toma a cuenta de IVA, y si se agota el IVA, del impuesto a los débitos y créditos que debe ingresar al fisco. De esa manera, el fisco es como que le devuelve a la entidad financiera ese adelanto. Estas normas tienen vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023. La histórica norma que les mencioné siempre se fue prorrogando año a año. Entonces veremos qué pasa con esto, cómo es la evolución de esto, porque me parece que es una norma que, fuera de tener un carácter electoralista, es una norma bastante pensada para quedar funcionando, porque tiene un alcance bastante masivo. Bueno, como seguramente todos lo habrán visto, lo habrán probado, que en la página de AFIP podemos consultar si un contribuyente tiene el beneficio. Ahí abajo te dice que sí o que no, y si te dice que sí es porque ya tenés la CBU declarada. En el caso de que te diga que sí, pero que no esté cargada la CBU, vamos a declaración en línea, declaración de CBU, tildamos en el cuadrito de compre sin IVA. Hay casos, en todos los casos, cuando uno ingresa al servicio de declaración de CBU, aparece la pestañita de compra sin IVA para tildar.
aún en los casos de gente que no tiene el beneficio. Entonces, en los casos de que yo no tenga derecho al beneficio porque soy monotributista, pero alquilo inmuebles, me va a dejar tildarlo y me va a decir, por el momento usted no va a recibir el reintegro, pero si modifican las normas, se lo vamos a restituir. Te toma el pedido y te lo deja en stand-by. Bueno. Ahí tenemos otra norma que beneficia a los pequeños contribuyentes. Bueno, la resolución 5411, que también salió a pocos días de haber salido el resto de las que venimos viendo, lo que hace es prorrogar. Acá solamente están beneficiados los pequeños contribuyentes en esta norma, no alcanza a inscriptos, autónomos ni nadie. Prorroga a monotributistas, categoría A, B, C y D, el componente impositivo de los periodos hasta diciembre. ¿Qué pasa con esto? Esta prórroga nos causa bastantes problemas al momento de pagar porque el resto de los componentes, el componente previsional, el componente provincial y el municipal para aquellos municipios que tienen monotributo, no se prorroga y hay que pagarlo en término. Entonces, si yo quisiera ir y pagar solo el resto de los componentes y usar la prórroga, diseñaron, o sea, rescataron el formulario 155 que se usa para casos muy puntuales, rescataron ese formulario para ir a un Rapipago, intentar poner determinados códigos de ajuste, que nunca funciona porque en mi experiencia eso a largo plazo, usar el código 078 trae problemas. Ese código de ajuste nunca termina generando buen resultado en las imputaciones. Entonces, la herramienta que diseñaron para hacer uso de la prórroga, en mi opinión, no se la recomiendo a ningún cliente. O sea, el consejo mío era, o lo pagás todo, o no lo pagás, porque no se puede generar desde el BEP, para aquellos que pagan todos los componentes, tienen componente previsional, provincial y municipal, cuando van a generar un BEP desde la página de AFIP, no pueden escindirlo. ¿Pagás los 4 o 5 conceptos o pagás nada? Solamente pueden elegir, por ejemplo, un profesional que solo paga el componente positivo, este sí puede decidir pagarlo si quisiera. Si le molesta ver la deuda hasta diciembre, porque hay gente que sí, entonces lo pagas. Sí, bueno, claro. Bueno, ahora bien, ¿por qué sale la norma diciendo que se prorroga? Porque AFIP no tiene facultades para eximir de impuestos. Entonces, ellos usaron las facultades hasta donde podían, pusieron la prórroga, pero el artículo 73 del proyecto de la ley de presupuesto para 2024 sí condona esto. O sea, no lo hicieron porque no podían, no tenían facultades, pero sí previeron, y ahí ustedes pueden leer que ese artículo condona el pago de los montos adeudados a la fecha en vigencia de esta ley, que sería 1 de enero. Esto es proyecto todavía, ¿no? Condona el pago de los montos adeudados a la fecha de entrada en vigencia de esta ley por los conceptos y periodos comprendidos en el artículo 16 del decreto del 30 de agosto y exímese del pago de tales conceptos para los periodos que sean posteriores a esa fecha. La interpretación es que el que no lo pagó, los conceptos adeudados están condonados. Y el que lo pagó, porque es prolijo y que le molesta ver la deuda, se lo va a considerar eximido. No está condonado porque ya está pagado. Entonces, ¿qué va a pasar? Recemos para que el que le pagó después nos aparezca como crédito. Componente impositivo de monotributo, nada más. Esto era lo único prorrogado. Y contribuyente categoría A, B, C, D. Pero no por esta norma.
¿sí? Entonces, claro, sí. De todos modos, si todo lo que signifique un beneficio de exhibición, en mi experiencia cuando hay normas de esta índole, la cuenta corriente de monotributistas y autónomos se termina corrigiendo. Cuando entran en vigencia las normas que eximen de conceptos, va a quedar el crédito. Tuvimos la experiencia en 2020, 2021, con esa ley que había prorrogado 2 o 3 meses el pago del monotributo, julio, agosto. Claro, en ese periodo hubo fue algo muy parecido a esto, fue peor porque era más amplia la reforma, pero a lo largo del tiempo se corrigió obviamente, el que pagó de más tuvo que esperar hasta que le aparezca el crédito. Pero hay una transición en donde las cuentas corrientes quedan desprolijas por estas normas que son bastante difusas. Y en la vorágine, nosotros estamos trabajando las cuentas corrientes con intereses. Es imposible, salvo que tengas 2 clientes y estés sentado para atenderlo solo a esos, con el nivel de demanda que tenemos normalmente, es muy difícil llevar esto perfecto cuando hay un grupo de clientes que atender. Pero bueno, con paciencia y buena voluntad, va a estar corregido el año que viene. Bueno, acá tenemos otro beneficio para un pequeño contribuyente, que este es más interesante y que para mí va a dar para más, porque no va a quedar solo con esta suspensión. En medio de que salen estos decretos, antes de que salgan las resoluciones de AFIP, el Ministerio de Economía saca una resolución que es la 1416, ordenando a AFIP que haga varias cosas. Ordena a la AFIP suspender tal cosa, modificar tales tablas, le dio como la sugerencia y después de eso viene la 5421, haciendo uso de la facultad que le da la resolución, y suspende hasta fin de año los procedimientos sistémicos, ahí lo recalco porque son los sistémicos, de exclusión y de baja automática por falta de pago de 10 meses. O sea que hasta fin de año, automáticamente AFIP los botones no los va a apretar, o sea, no va a excluir a nadie por falta de pago de 10 meses, ni por haber superado, cuando haga el control de facturación, superando 7996 de un servicio, ese control no va a andar. O sea que yo facturo 8 millones, últimos 12 meses, nadie me va a excluir. Pero ¿qué pasa con eso? Eso tiene como consecuencia que después va a ser necesaria una medida para contemplar la situación, porque la tabla va a aumentar a fin de año, pero la causal de exclusión operó antes. Entonces, si la causal de exclusión operó antes, va a tener que surgir una norma de carácter de jerarquía de ley, como ocurrió a finales de 2021, que diga que estos sujetos se consideran o que pueden volver al monotributo si tienen, acuérdense que la ley había previsto que si no había superado en más del 10% podías volver, y si no tenías que irte y te daba la posibilidad de pagar una diferencia. Bueno, algo similar se va a tener que instrumentar para resolver la situación de los excluidos en este momento. Los de baja no es tan grave porque la baja no te la dieron, pero la exclusión sí es una situación a analizar. O sea que en primeros meses del año que viene vamos a tener que estudiar la ley de alivio de la reconexión del monotributos. Seguimos con otro beneficio para el contribuyente, pequeño contribuyente, que son los préstamos. En este caso, esos préstamos se tramitan directamente en los bancos. Según la categoría, se puede llegar hasta 4 millones de pesos. Y la norma esta no es una norma regulada por AFIP, son normas que articulan más directamente con las entidades financieras. Y obviamente, al igual que en los préstamos que se otorgaron en la pandemia, se acredita el dinero en una tarjeta de crédito. O sea que tienes que tener la tarjeta de crédito, el dinero va a acreditarse ahí y después lo vas a tener que consumir en cosas financiables con la tarjeta. O sea, no es plata para reinvertir fácilmente, hay que hacer el análisis de qué puedo comprar con esos fondos. Bueno, yo
estuve haciendo un análisis de todos los beneficios. Los monotributistas tuvieron bastante parejos con los empleados los beneficios que se les dieron en estas 25 o 27 normas que salieron. O sea, fue bastante parejo. Fueron 25 normas. Esto es una modificación, pero como consecuencia de la ley que modificó la ley de alquileres. Lo voy a mencionar ahora, pero lo voy a analizar después cuando analicemos todas las cosas que modificó la ley de alquileres. La ley 27.737 fue la que modifica el Código Civil y la ley de alquileres. 17 de octubre se publica en el boletín. Modifica, entre otras cosas, el artículo 2 del anexo de la ley de monotributo y incorpora algo muy importante, es que se considera pequeño contribuyente a quienes no realicen más de 3 actividades simultáneas o no posean más de 3 unidades de explotación. El texto anterior decía o no posean más de 3 inmuebles. Bueno, ahora, para la locación de inmuebles, se elimina la cantidad de 3 y dice, en el caso de la actividad de locación de inmuebles, mediante contratos debidamente registrados, se considera como una sola unidad de explotación independientemente de la cantidad de propiedades. A ver, es interesante esto, porque nos va a permitir hacer algunas actividades más de las que venimos haciendo dentro del monotributo. Pero ya lo voy a analizar después, no me quiero extender. Además de modificar eso, sacar las 3 unidades y llevarla a la actividad de locación, se incorpora una exención para ingresos provenientes de la locación de 2 inmuebles. Es decir, una exención parecida a la que tienen los monotributistas categoría A y B, que están eximidos del componente impositivo. Bueno, esto es parecido. Monotributistas que alquilen hasta 2 inmuebles, les exime el componente impositivo. Y como el previsional no lo pagan, no pagan nada. Pagarían ingresos brutos y MUNI de corresponder. Pero bueno, sigo. Después vamos a volver sobre esto. Pasamos a los beneficios para autónomos. Acá los autónomos y a los responsables inscriptos en IVA se les prorrogan los vencimientos de aportes y de IVA de septiembre, octubre, noviembre y diciembre hasta marzo y abril del año que viene. Esto también es obra de esta resolución 1416 del Ministro de Economía. Pero se excluye de esta prórroga a los directivos. El director de la sociedad anónima, el gerente de la SRL, el administrador de la SAS, no se le prorroga. Y los profesionales, nosotros, por ejemplo, profesionales con caja propia, la pregunta es en el IVA, ¿no? Porque vamos a un caso de un profesional con caja propia, contador, ingeniero, arquitecto, que es responsable inscripto en IVA. Aparentemente el sistema no le permite, no le concede la prórroga. No están contemplados dentro de los beneficios porque no están inscriptos como autónomos. Eso, o sea, no creo que sea demasiado equitativo, pero así está programado o diseñado la modificación. Otro de los beneficios para autónomos es el régimen opcional de presentación de declaraciones juradas y pago de las cosas que vencen en enero. Esto, bueno, en mi opinión, puede ser útil como un salvavidas, porque a veces uno, cuando tenés programadas actividades, o sea, que te dilaten un mes el vencimiento, cuando, en caso que no tengas cerrado el balance, cuando te falte tiempo, puede llegar a ser útil, pero es un salvavidas para el que no llega, sería. No me parece una medida muy, 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 muy importante, pero está. Este régimen estaba vigente, no es que es algo nuevo, era la 3414 y lo que se hizo ahora fue derogar la 3414 e instrumentar la 5437. ¿Y qué permite? Te permite que los cierres de las sociedades con cierres agosto, que tendrían que presentar ganancias en enero, te liberan de presentar la declaración jurada en enero y el pago del impuesto a las ganancias, directamente pagarías un pago a cuenta
que lo definiría AFIP en función del impuesto determinado el año anterior. Entonces vos, tranquilo, te vas de vacaciones, no presentas la declaración jurada, le avisas al cliente que pague el pago a cuenta nada más, pero para esto hay que adherirse. O sea, no funciona de pleno derecho, sino que hay que solicitar la adhesión. ¿Y cuándo se pide esto? Se pide entre el 27 de diciembre y el día antes que venza el IVA de diciembre, es decir, el 17 de enero. Entre el 27 de diciembre y el 17 de enero hay que solicitar esta prórroga ingresando con clave fiscal al servicio Mis aplicaciones web y seleccionás, en vez de seleccionar 2002 para hacer un IVA, seleccionás 1239 opción feria fiscal. Yo me fijé ayer, no puedo hacer nada. Yo quería ya jugar y no se puede jugar, no se puede, obviamente que se va a habilitar por lo menos en diciembre. O para probar en noviembre seguramente no vamos a poder probarlo. Y esta opción no se puede desistir. La posibilidad de desistir no dice en cuánto tiempo, porque una cosa es no poder desistir nunca y otra cosa es no desistir en el periodo fiscal. A mí me parece que quizá lo que intentaron decir es que no se puede desistir en el periodo fiscal en que yo la solicité, por la fecha. Pero bueno, permitiría no presentar ganancias e IVA en enero. Pero yo estoy pensando en el IVA, el tema del IVA para los micro y pequeñas empresas con IVA diferido, que lo tienen diferido 60 días, el IVA no es una gran solución. Sí puede llegar a ser útil para ganancias. Más que todo si no tenés listo el balance y no podés cargar. Bueno, para este beneficio que hablé recién, necesitamos que las empresas estén caracterizadas en el sistema registral con esos 3 códigos, que son los primeros 2, los que se te asignan cuando obtenés el formulario de PYME, y el otro es la categorización de pequeño contribuyente, que en realidad no alude al contribuyente, el monotributista, sino al pequeño contribuyente, uno creado en uno de los últimos planes de pago, que si es una caracterización que AFIP hace en septiembre de cada año, si vos estás con los requisitos que ustedes ven en la filmina ahí abajo, no superás los ingresos de la categoría K del monotributo del año anterior, aún siendo inscrito en ganancias, o sea, si tus ingresos están por debajo de la categoría K y cumplís algunos otros requisitos, te caracterizan como pequeño contribuyente. Y ese beneficio es a los fines de darte algo. Si vos no tenés el certificado PYME, podés enganchar algún otro beneficio si tenés la caracterización de pequeño en función de los ingresos. Y esta caracterización, como les dije, la puede tener una persona inscrita en ganancias o un contribuyente general o un contribuyente monotributista. Bueno, este plan también surge como obra de la resolución 1416, encomendándole a la FIP a que lo instrumente. Podemos acogernos a este plan hasta el 31 de diciembre, perdón, 29 de diciembre. 29 de diciembre de 2023, podemos regularizar deuda vencida al 31 de agosto 2023, impositiva, aduanera, de la seguridad social. Se pueden incluir retenciones también, no depositadas, impositivas y de la seguridad social. Y también incluye deuda en gestión judicial, con la particularidad que no está en una cápita aparte, sino que cada tipo de plan, vos tenés deuda impositiva en gestión judicial, entrás al renglón de deuda impositiva y ahí metés todo. Ya está, en cada tipo de deuda podés incluir la deuda en gestión judicial. La tasa de interés va a depender del tipo de contribuyente, ya lo vamos a ver en un cuadrito después. Es el 70, el 90 o el 100% de la tasa de interés resarcitorio que hoy tenemos. La tasa de interés a la que me refiero es la de financiación. La tasa esa es del 5,91, o sea que vas a pagar entre el 4,14 y el 5,91 de tasa de interés financiero.
cuotas hasta 120, no hay pago a cuenta, lo cual facilita bastante la gestión de estos planes, porque acuérdense que cuando hacen esos planes que tenés que pagar el pago a cuenta el día de la consolidación, vos mandás el plan, generar el pago a cuenta, le tenés que avisar, ese BEP del pago a cuenta expira ese día. Entonces, cuando el cliente es de los que no te dan bolilla enseguida, le haces el BEP, querés resolver eso y si no lo pagó ahí, al otro día tenés que volver a generarlo con la consecuente desorden en nuestras tareas masivas que tenemos. Pero este no hace falta pago a cuenta, directamente mandás el plan, primer cuota vence el 16 del mes siguiente. Admite más de un plan, que esto es una particularidad de las moratorias que salen en de estas particularidades. Vos podés hacer uno, haces uno por impuestos, otro por seguridad social, y te admite más de uno, no consolida toda la deuda en un solo plan. Y la resolución esta, la que instrumenta el plan, suspende el inicio de los juicios de ejecución fiscal y la traba de embargos hasta fin de año. Excepto las empresas medianas tramo 2 y los que no son pequeños contribuyentes. O sea, las pequeñas y medianas, micro, pequeñas y medianas tramo 1, más los caracterizados como pequeños contribuyentes, se les suspenden los juicios. Y ahí tenemos el último punto, es algo que no está permitido, o sea, los planes vigentes, algunos que se han tornado bastante caros por las tasas, la Federación Argentina de Consejos Profesionales la semana pasada presenta una nota solicitando que permitan incluir en esta 5425 la refinanciación de los planes vigentes, como una manera de aliviar un poco el peso para los que tienen planes consolidados con tasas mucho más altas. Pero no ha habido respuesta todavía de esa reunión de ese pedido que hizo Federación. Esa pantalla que ven ahí es cómo ven hoy ustedes el plan si van a hacer uno. Ya desde el 17, a ver, ¿desde cuándo se publicó esta norma? Hace 15 días, sí, hace 15 días ya se puede hacer estos planes. 17 de octubre me parece que estuvo. Bueno, y ahí tienen las condiciones del plan. Los pequeños y medianas empresas tienen el 70% de la tasa de interés resarcitorio, sería el 4,14 de financiero. Las medianas tramo 1 el 90 y las medianas tramo 2 y los que no son pequeños, 100%. Bueno, estos planes son interesantes, ¿no? Pero a veces son difíciles de gestionar cuando piden, salvo que lo útil para los que tienen procesos de verificación en curso, fiscalizaciones en curso complejas, con determinaciones de periodos anteriores, esos son los más interesados en agarrar los planes de 120 cuotas porque por ahí son deudas inmanejables, pero por ahí al contribuyente que medianamente está en equilibrio, no es recomendable hacer planes tan largos porque después un pequeño error de mora, de que los planes de pago hay que gestionarlos como si fuesen nuestros, ¿no? Porque si los tenemos que cuidar nosotros a veces a las pymes porque ellos no controlan el débito del día 16, ni del 26, ni de la replicación de la cuota el 12. Entonces, hay que estarles muy encima y yo estoy convencida de que es la forma de ayudarlos a perfeccionar su administración, asistiéndolos en la gestión de los planes, porque cuando vos los dejás en manos de ellos, vos hiciste todo un esfuerzo en conseguir un acogimiento, trabajaste, hiciste el plan, después lo dejan caer, pero a veces no porque no tienen fondo, sino por mala gestión. Y es muy caro para nosotros. Las malas gestiones de ellos es muy cara para nosotros en tiempo, porque nosotros tenemos que optimizar los tiempos de trabajo nuestros para poder atender más y mejor a los clientes y a más clientes, si fuese posible. Entonces, yo en el estudio tengo un procedimiento de control de gestión de planes y lamentablemente así con un montón de otras tareas. Una persona que el 18 o el 20 se fija todos los planes del 16, el primero del mes siguiente chequea qué pasó el día 26
y un reporte y comunicación. Y de esa manera he logrado, se cae alguno a veces, pero ¿por qué? Bueno, uno que no quedó en el radar o que se escapó, fue nuevo, pero la idea es gestionárselo nosotros porque ganamos nosotros. Ellos mejoran su score hacia FIP y nosotros ganamos en eficiencia. ¿Sí? Muy bien. Muy preventivo lo suyo, contadora, pero ese es ideal porque es preventivo. El mío es post. Sí, sí, hacemos post. Pero vale todo. Yo creo que los procedimientos nuestros, la mejora en nuestros procedimientos es fundamental para seguir creciendo y para dignificar nuestra tarea. Bueno, y vamos a pasar ahora a algunos cambios más concretos en ganancias, que hasta ahora no habíamos visto porque estuvimos abocados más que todo a cuestiones de seguridad social, monotributo y demás. Bueno, este decreto que ustedes ven ahí salió unos días después del bono y de los préstamos, y lo que hizo fue elevar el monto, el piso, para dejar de tributar ganancias para empleados y jubilados. La mejora fue muy importante, se lleva a 15 salarios mínimos vitales y móviles, fue más del doble, sí, en términos nominales. Y lo que hace también el decreto es modificar el artículo 26Z de la Ley de Ganancia, que es el que habla de la exención del SAC para el segundo semestre, porque necesitaba esa mejora por la forma que estaba redactado el 26. Entonces ahora, hasta diciembre, quienes ganen hasta 15 salarios mínimos vitales y móviles no van a pagar ganancias. Y en este mismo decreto que hace el Poder Ejecutivo, encomienda a FIP acomodar las escalas para que esto se lleve a cabo. Lo cual no fue una tarea menor porque había que definir una serie de cuestiones que hizo discriminar las remuneraciones devengadas hasta septiembre de las que se empiecen a devengar en octubre, noviembre y diciembre. Y es por eso que se emite la Dirección Nacional de Impuestos, emite dos dictámenes, uno el 5 de octubre y otro el 12 de octubre, que yo se los intenté resumir, porque son como el segundo es la evolución del primero, ¿no? El primer dictamen tiene una serie de definiciones y el segundo ya va más preciso y incluye las tablas. Pero en resumidas cuentas, yo no los quiero confundir con definiciones. Allí ustedes tienen los números de los dictámenes. En caso de que no los consigan y los quieran, a través de la organización se los hacemos llegar, pero deben estar todos disponibles. Lo que hace los dictámenes es discriminar entre las remuneraciones percibidas en tres tramos. Las percibidas de enero hasta el devengado septiembre, remuneraciones devengadas en septiembre, se les va a aplicar a los efectos del cálculo de retenciones la tabla progresiva de la RG 5402. Las remuneraciones devengadas desde octubre y hasta las percibidas en diciembre, conforme a esta discriminación. En esta escala vamos a usar el salario mínimo vital y móvil de octubre de 2023. Devengado octubre, que se percibe en octubre o que se percibe en noviembre, se le va a explicar la escala de octubre. Remuneraciones devengadas en noviembre, que se perciben en noviembre o que se perciben en diciembre, con otra escala que está publicada en el dictamen que tiene un acumulado octubre y noviembre. Remuneraciones acumuladas. Y el devengado diciembre, percibido en diciembre, con la escala que acumula ya los 3 meses de remuneraciones. Finalmente, remuneración devengada en diciembre, percibida en enero, ya no se le aplican estas normas, le vamos a aplicar las normas del impuesto cedular creado por una ley
que ya vamos a ver en unos ratitos, que rige desde el periodo fiscal 2024. O sea, remuneraciones devengadas en diciembre y cobradas en enero, cuarta categoría, percibidas en enero, aplica ya el cedular nuevo. El 3 de noviembre, la Dirección Nacional de Impuestos publicó otro dictamen yendo a puntos más específicos, hablando, por ejemplo, de las remuneraciones grabadas no habituales que se pagaron en cuotas, cómo hacer, qué tabla considerar por las cuotas a cobrar en octubre, noviembre y diciembre, porque eran remuneraciones devengadas antes que se decidió pagar en cuotas, establece las reglas, que en definitiva dice que aplique la tabla vigente con el criterio anterior del mes en que se paga la cuota. Después previó el caso de deducciones que tienen un tope de la ganancia limitado al valor de la ganancia no imponible y también tiene un parrafito referido a la deducción de gastos de cómputo anual, como son los seguros de vida, los honorarios de asistencia médica y demás. Pero son cosas muy específicas que al momento de ponerse a liquidar hay que agarrarlos, repasar y aplicar. Son puntuales para los casos serios. A su vez, en relación a este tema también, la mesa de enlace entre Federación y AFIP, el 12 de octubre, le hicieron una serie de preguntas la gente de Federación en la reunión de mesa de enlace, que siempre se plantean cuestiones de interés técnicas todos los meses, y puntualmente esta reunión no vi cosas demasiado interesantes, pero puntualmente en lo que se refiere a esta modificación de cuarta categoría, habla de que el valor del salario mínimo vital y móvil ratifica que el salario mínimo vital y móvil a tomar es el de octubre, porque así lo dispuso el decreto, por más que en noviembre y diciembre cambió, cuando yo determino retenciones de sueldos de noviembre y diciembre, siempre voy a tomar el tope de los 15 salarios mínimo vital y móvil de octubre. Eso estaba claro en el decreto. Entonces, pero esto rige hasta diciembre, porque el año que viene rigen otras reglas. También en cuanto al 1357, el formulario 1357 de liquidación anual no va a contemplar ninguna distinción de estos tramos. Es un resumen de todas las remuneraciones pagadas y retenciones practicadas. En el 1357 no hay que distinguir nada de los tres tramos de que sí tiene que ocuparse la gente de retención de aplicarlos correctamente, pero confeccionar el 1357 va a ir todo lineal sin distinguir, completando con las pertinentes remuneraciones y retención. Bueno, acá saltamos seguimos con ganancias, pero saltamos de contribuyente, del sujeto, porque también tuvo a instancia del Ministerio de Economía, se produjo una modificación en el anexo 8 de la 830 para las retenciones sobre los honorarios profesionales. Si ustedes se acuerdan, la tablita que regía hasta antes de esta norma, sería hasta septiembre, suponete, no recuerdo exactamente el día de vigencia de esta resolución general, pero es el día de publicación de la 5423. Hasta antes de la publicación de esta norma, teníamos una retención de ganancias sobre honorarios con un mínimo no sujeto a retención de 16.830 pesos, y la escala, el tope de la escala era 96.000 pesos, o sea que vos tenías más de 96, ya pagabas el 35% de retención. Bueno, esta tablita que ustedes ven está un poquito más ajustada a la realidad, es valorable la modificación. La escala es del 5 al 31%, el mínimo no imponible, el mínimo no sujeto a retención se eleva a 160.000 pesos, lo cual es bastante interesante, pero comete no sé si fue olvido o intencional, no previeron a los directores y a los gerentes. O sea, recuerden que esta tablita se usa para profesionales y para los honorarios de directores. Este cambio crea un código nuevo, es una J, un número nuevo, un código distinto del de los directores, lo escinde de los directores, que antes estábamos juntos, y a los directores les queda la tabla vieja, el mismo criterio,
y a nosotros nos queda la tabla nueva. Habrá que ver si esto se remedia de alguna manera o se corrige o qué ocurre. Seguramente lo plantearemos en las próximas reuniones de mesa de enlace con AFIP. Pero por el momento solo he visto opiniones de esto en doctrina, pero nada, ninguna opinión desde el gobierno. Esta tabla es aplicable también no solo a profesionales individuales, sino a explotaciones unipersonales o sociedades de profesionales que no complementen su actividad con una actividad comercial. Es decir, si no son sujetos de empresa, o sea, la Corte ha dicho en la causa Paracha que las sociedades de profesionales no complementadas con actividad comercial es actividad profesional, entonces sería cuarta categoría y no tercera. Entonces, también para una sociedad de profesionales encuadrados en esas características, las retenciones operarían como profesionales y no se le aplicaría el 2% como si fuese un sujeto de empresa y locaciones de servicios. Pero esta tabla no se le aplicaría, por ejemplo, a una veterinaria, porque en la veterinaria tenés ahí una actividad comercial complementando a la profesional. Entonces, ahí esto es exclusivamente para actividad profesional no comercial. Bueno, seguimos con ganancias y aquí nos vamos a intentar explicar o esbozar este nuevo impuesto cedular. Nuevito también porque fue el 6 de octubre la publicación. O sea, todas estas normas no nos dan tiempo de pensarlas, porque uno va viendo, las va viendo cuando salen, cuando vos estás, si vos estás dedicado a la investigación o sos un académico, sí, pero yo estoy, como ustedes, en el frente de batalla todos los días. Entonces requiere mucho esfuerzo decir, bueno, ¿cuándo las estudiás? Si son en un mes y medio 25 normas, es prácticamente insalubre. Pero necesitamos verlas porque de ahí los clientes leen el diario y te llaman ellos diciendo las cosas que pasan. Entonces tenemos que por lo menos saber los titulares para poder entenderlos, ¿no? Y tratar de no hacerles perder dinero. ¿Qué hace esta ley? Unos días después que el decreto 473 dice que hasta 15 salarios mínimos vital y móviles, los empleados hasta diciembre no van a pagar más ganancias y 15 salarios mínimos vital y móvil, unos días después el proyecto ya estaba dando vueltas, se sanciona esta ley que continúa con esa modalidad o con ese espíritu de no pagar ganancias empleados si ganas hasta 15 salarios mínimos vitales y móviles por mes, pero transformado en ley, porque el otro era un decreto. Entonces, esto lo que hace es sacar de la imposición general y llevar a un impuesto cedular a las rentas de los empleados en relación de dependencia. Entonces, vamos a un caso extremo, un empleado en relación de dependencia que gana más de 15 salarios mínimos vitales y móviles, desde enero, sueldo de diciembre, percibido en enero, de 20 salarios mínimos vitales y móviles a enero, por ejemplo, ese señor no paga impuesto a las ganancias, cuarta categoría, artículo 79 viejo, que ahora es 82, no paga eso, paga otra cosa, paga una cosa que se llama impuesto cedular, como el del inmueble, como el de la venta de acciones, eh, como el del artículo 95 y compañía. Entonces, se detrae de la materia imponible global, las rentas de jubilados y empleados se las saca aparte. Agregan 5 artículos a continuación del 101, es decir, después que termina el de los inmuebles, del cedular de los inmuebles, meten 5 artículos más. Como este impuesto cedular nuevo tiene un quebranto específico, modifica la ley también el artículo 25 de los quebrantos, diciendo eso, que los quebrantos son específicos, no van a poder absorberse con todas estas rentas. Modifican el 26X y el 26Z de exenciones y el 30 de la deducción especial porque toca ese tope de las remuneraciones exentas.
Y vamos a ver quiénes son los sujetos que van a estar alcanzados y quiénes quedan afuera y en qué circunstancias. Bueno, ¿a quién alcanza este impuesto? Alcanza a los quienes desempeñan cargos públicos, nacionales, provinciales y municipales, trabajo personal en relación de dependencia, jubilados, cargos directivos de empresas públicas y privadas, los cargos directivos por la parte cuando se desvinculan laboralmente, los montos que le excedan el tope exento, el tope indemnizatorio mínimo exento, pero en general todos los sujetos de la cuarta categoría son todos los del 82 quedan grabados por este impuesto cedular, excepto los siguientes. La renta originada por directores, síndicos y miembros de consejos de vigilancia de sociedades anónimas. Ahí tenemos un punto interesante, porque, a ver, muchos de nosotros, o sea, estamos hablando de que si tenemos un director de una sociedad que además, un director de sociedad que es autónomo, paga autónomos. Si es un director que no es socio, pero es director y es empleado, esas rentas son las que están exceptuadas de acá, ¿sí? El caso sería director o administrador o gerente de un SRL por tarea directiva, que por esa tarea directiva esté empleado en relación de dependencia, ese es el directivo que no se le aplica el cedular y tiene que ir a aplicar el artículo 82, que queda vivo, la cuarta categoría. Entonces, a ese directivo empleado tendría que ir a pagar cuarta categoría sin límite va a pagar sin ningún tipo de beneficio. No va a haber mínimo, el único beneficio va a ser el mínimo no imponible normal para las cuatro categorías y las deducciones personales. No, no va a tener el 15 salario mínimo, ningún regalo de bono de pro para pagar menos ganancias. Pero o sea, exceptuado ese director. ¿Por qué hago hincapié que sería el caso de un director empleado, pero por funciones directivas? Porque no lo tenemos que confundir con el director que paga autónomos, que es socio, que aparte, por tareas técnico-administrativas, trabaja, hace cosas en la empresa, pero técnicas o administrativas, por ejemplo, sos el director, pero es ingeniero y se pone a arreglar una máquina. Ese directivo empleado en relación de dependencia que solo paga RT por tareas técnico-administrativas, ese estaría cubierto por el cedular. Esto es la interpretación que yo he hecho, lo he discutido con otros colegas y concluimos en esto, porque si no, todos esos cargos técnico-administrativos que a veces en la empresa como una forma de generarle ingresos a esos socios, a esos directivos, les creamos un cargo técnico-administrativo con un sueldo que hasta ahora estaba dentro de los límites y no pagaba. Si esto no se interpretara así, ese director empieza a pagar ganancias bastante desde enero. Sí, sí. Cuando vos te referís a que esa remuneración por cargos directivos es la que quedaría excluida, eso no sería no una remuneración, no sería el honorario al director votado por la asamblea, porque yo siempre interpreté que la remuneración que pueda percibir un director tenía que ser por las tareas técnico-administrativas, si no, no era una remuneración, tenía que ser el honorario votado por la asamblea cuando trata el balance. Entonces, con lo que te escucho decir, ahí se me cambió el concepto. O, En realidad no cambia nada. Es muy interesante tu inquietud para que podamos explicarle en qué caso se daría.
el planteo que vos haces es que hay un director que paga autónomos, que generalmente es socio. O sea, el director que paga autónomos es socio de la sociedad. Generalmente es ese socio que nosotros lo contratamos, la sociedad lo contrata. Digo nosotros porque por ahí nosotros asesoramos en ese punto, pero la sociedad lo contrata como empleado para ejecutar tareas técnico-administrativas, porque la ley de jubilaciones lo libera de pagar cargas sociales y es es una posibilidad, pero es el socio, es el director, socio y además empleado por tareas técnico-administrativas. Esos sueldos no son por tareas directivas, ¿sí? Bueno. En principio, esos cargos internos, que puede ser un director, puede ser un gerente, puede ser un administrador de una SAS, cualquier directivo socio que pague autónomos y que además se lo haya contratado para hacer tareas técnico-administrativas, en mi opinión, y lo he discutido con miembros de la comisión tributaria, opinan lo mismo que yo, esos estarían cubiertos por el cedular y seguirían sin pagar ganancias si tuvieran hasta 15 salarios mínimos vitales y móviles, es decir, 2.300.000 pesos a enero, a diciembre, por mes. Pero el que sí quedaría, el otro, que es el que no entiendo que es el que no has considerado en tu pregunta, es el caso de un director que no es socio de la sociedad. Entonces, cuando los directores no son socios de la sociedad, las empresas que contratan un director para que ejerza funciones de dirección con semejante responsabilidad, si ese señor no es socio, se lo contrata en relación de dependencia, con un sueldo, para que ejerza su tarea de dirección, porque él no va a cobrar honorarios porque no es autónomo. Es un caso diferente, es un caso de un directivo que no va a pagar autónomo porque dijeron, mira, acá te seleccionamos un cargo de director. Exacto, eso existe, eso se usa para empresas que contratan directivos para esa función que no son socios. Porque imagínate que si no se contratan en relación de dependencia, es mucha inestabilidad para la empresa tener un directivo que toma decisiones que no es empleado, o sea, que no va a tener subordinación jurídica, ni técnica, ni económica. Si no está en relación de dependencia, puede tomar decisiones en contra del ente del que no es socio. ¿Sí? Esa sería la intención por la cual cuando un directivo no es socio, lo tengo que poner en relación de dependencia, porque si no es un peligro para la sociedad. Exacto. Ese directivo está fuera del cedular. Ese directivo queda pagando ganancia como cualquiera, como todos nosotros. Pero bueno, esto es un primer análisis. Vamos a ver, yo espero que así sea. Nada. Nada porque la ley no entra en vigencia el 1 de enero de 2024. Y espero que así sea porque en principio entiendo que esperemos que la interpretación y la normativa vaya en ese sentido, porque si no nos va a implicar, primero plantearlo ante AFIP, vía federación, ante todo lo que se pueda para cuestionarlo, que lo haremos. Y si no va a implicar que todos los cargos técnico-administrativos de empleados en nuestras pymes no van a querer pagar, no van a querer recibir esos sueldos, no van a querer retención de ganancias, porque sabemos cómo funciona. Bueno, ahí están las otras exclusiones, me avisan que estamos en tiempo. Voy a hacer rápido lo que queda. Estos sujetos del cedular tienen un mínimo no imponible de 180 salarios mínimos vitales y móviles, que son 15 por mes, al valor de enero y julio. Se va a actualizar en enero y en julio el salario mínimo. Pero bueno, hay una tabla que la ven allí sobre la tasa a pagar para los que superen ese salario mínimo y veremos cómo va la implementación. Sabemos si va a ser con retención, cómo funcionará. Me tomo 5 minutos, puede ser, para resumirles esto de la ley de locaciones urbanas. Última ley, última norma,
27737, 17 de octubre se publica. Esta norma modifica el Código Civil, lleva el plazo de la locación de inmuebles a 3 años, plazo mínimo. Modifica otros 2 artículos vinculados a reparaciones y a la resolución anticipada de los contratos, que no me voy a meter porque no soy abogada, no manejo el tema, pero sí se los dejo planteado. También modifica la ley 27551 en 3 artículos. Esa es la ley de locaciones urbanas, previendo el ajuste por plazos no menores a 6 meses para las locaciones urbanas y creando un índice que es una cosa muy extraña, que hablándolo con algunos expertos me dicen que el índice que se pone para actualizar las locaciones es muy poco beneficioso para los locadores. Habla de un 90% se mezcla 2 índices, pero el análisis y proyecciones que han hecho da bastante, muy perjudicial para los locadores. O sea que peor que el que tenemos hoy del anual. También ese artículo de la publicidad, que no se puede hacer publicidad en moneda extranjera y se obliga a publicar las estadísticas. Pero bueno, lo civil no es nuestro tema. Me voy a enfocar en lo impositivo. Y tiene incentivos esta ley. Vamos con ganancias. Modifica el artículo 85, la ley esta modifica el 85K de la ley de ganancias y permite que tanto locador como locatario puedan deducir un 10% del total de los alquileres de inmuebles destinados a casa habitación. Adicionalmente a las otras deducciones que tenga. O sea, el locatario ya se tomaba el 40% de las sumas pagadas por el alquiler de su casa habitación, ahora va a poder deducir un 10% anual de los alquileres que paga por su casa habitación. Es complementario al que tiene. Y el locador también va a poder deducir ese 10%. No sé en concepto de qué, cómo se reglamentará, pero ya está vigente esta ley. Perdón, el cedular rige para 2024. Esta ley de incentivos a las locaciones rige para el periodo fiscal 2023. O sea que nuestra próxima liquidación de ganancias, esto lo vamos a tener en cuenta. Segundo incentivo, el que vimos al principio, el régimen simplificado. Si yo alquilo inmuebles y tengo los contratos debidamente registrados, ¿qué quiere decir? Declarado en el RELI, se va a considerar una sola unidad de explotación aunque tenga más de uno, lo cual es bastante beneficioso. Habrá que ver los ingresos, cómo los manejamos, pero nos resuelve bastante el tema de los monotributistas. Y también el tema de la exención, si yo tengo hasta 2 inmuebles exentos del monotributo. Alquilo 2 inmuebles, no pago el componente impositivo, es decir, pago ingresos brutos nada más. Y municipalidad, en algunos casos, algunos tienen exención. Ingresos brutos, si estoy en categoría A y B, tampoco pago por locación de inmueble. O sea que un monotributo A y B no va a pagar nada por alquilar 2 inmuebles. Para que esta modificación del monotributo opere, también se va a requerir una modificación al decreto reglamentario, porque el artículo 17 habla de que cada inmueble en alquiler es una unidad de explotación. O sea que van a tener que modificarlo para decir que si desarrollo la actividad de locaciones de inmuebles, toda la actividad es una unidad de explotación. Y finalmente, bienes personales también tiene su beneficio. No, finalmente no, es el anteúltimo porque bienes personales incorpora la ley esta una exención, perdón, para los inmuebles destinados a locación de casa-habitación. El inmueble destinado a casa-habitación, a locación para casa-habitación, no paga bienes personales si el contrato está debidamente registrado en RELI y si cada inmueble es menor a valor del último valor que tenemos vigente, 56 millones de pesos. Beneficio para los contribuyentes de bienes personales, que tienen muchos inmuebles de ese valor. Y acá sí el último, las cuentas exclusivas, las cuentas que se usen exclusivamente para el cobro de alquileres de contratos debidamente registrados,
no, los créditos y débitos de esas cuentas corrientes van a estar exentos, o sea, no se van a pagar impuestos a los débitos y créditos. ¿Mm? Es una exención. No está aclarado cuál es el uso exclusivo, qué se considera uso exclusivo, pero considero que se usen solo para cobrar, que sí lo puedo gastar el dinero, obviamente, los egresos no tienen que ser exclusivos, pero los ingresos sí. Queda la duda acá qué va a pasar con las cuentas de las inmobiliarias, pero bueno, en definitiva son las medidas y con esto ya he agotado mi tiempo y he agotado su paciencia también. Espero que haya sido de utilidad y bueno, un placer compartir esta jornada con ustedes. Nos quedan 3 temas pendientes que no están reglamentados, que se los dejo allí. Está el blanqueo laboral, el monotributo TECH y el sistema simple son cosas, las primeras 2 están en proyecto y no están cerrados, no están sancionados, y el sistema simple, ese sí fue anunciado y ni siquiera es un proyecto que yo he visto. Pero son cosas pendientes que probablemente tengamos noticias en lo que empieza el año. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna consulta de manera presencial que le quieren hacer a la contadora o de manera virtual si hay alguna consulta. Y si no, yo sí fui anotando algunas. Sí. Bueno, primero con respecto a lo que son los honorarios profesionales y el nuevo cuadrito de que hay que regirse para hacer la retención. Esto es un comentario respecto de que no han quedado incorporados los directores o socios gerentes. Podemos comentarle, hacerle llegar el comentario al contador Nicolás Boglione, que también forma parte de la comisión tributaria y que ahora tiene vínculo él con la federación, de hacerle llegar esa observación y quizás desde la federación, a pedido de Córdoba, se pueda lograr algo. Eso por un lado. Después, cuando mencionaste todas las cuestiones de las retenciones de ganancias que debe hacerle el empleador al empleado, ¿qué pasa en el caso de que en el medio haya un cambio de empleador? Eh, Está previsto en los dictámenes de la Dirección Nacional de Impuestos y puntualmente en el último, está previsto que en el caso de desvinculaciones se haga una liquidación final considerando la tabla del mes en que se produce la desvinculación, con el criterio de renta devengada en ese mes. Entonces, se aplica la tabla esa y bueno, y el nuevo empleador tomará la tabla del mes en que le pague el otro sueldo, si es noviembre o diciembre, pero sí está previsto que se aplique la tabla del mes. Y otra consulta, en el caso de que por la resolución 5437, que se puede pedir que se prorrogue el pago de ganancias, como bien vos dijiste, por ahí no se llega y se puede hacer uso de eso, el pago a cuenta de ganancias. En ese caso, sí, se hace un pago a cuenta de ganancias en función del impuesto determinado de ganancias del ejercicio anterior. Obviamente ese contribuyente no puede hacer uso de, si hubiese en ese momento, de algún plan de facilidades de pago que le obliga generalmente a tener la declaración jurada presentada. Claro, porque el sistema Mi Facilidades permite generar el plan una vez que está presentada la declaración jurada y está reconocido el saldo a favor del fisco. En este caso no se puede hacer nada, solamente pagar. Por eso es una medida que hay que analizarla, no en todos los casos va a ser útil, habrá que ver el caso puntual y concreto y analizar la conveniencia o no de tomarla. Pero es un salvavidas más. Bueno, yo no tengo más preguntas. No sé si hay consultas en el chat. Me parece que no hay. Bueno, agradecerle a la contadora que viajó desde Córdoba para estar presente en estas jornadas. Eh,
agradecerle también al Consejo por estar presente y participando. La invitación, como les realizó la contadora, a participar en las diferentes comisiones que tiene el Consejo y no desaprovechar esta oportunidad para decirle a los que son colegas que se lleguen hasta el Consejo a matricularse y a los futuros colegas que están presentes que sepan que hay una ley que obliga que para desarrollar nuestra profesión deben estar matriculados, como lo debe estar un médico, un abogado o cualquier otro profesional. Contadora, muchas gracias. Le hago entrega del certificado por haber participado de estas jornadas.